Buen día, estudiantes, bienvenidos a su aula virtual. Soy Yuri Paola Morales, docente de la Fundación San José. Los invito a que vean el siguiente video para que amplíen sus conocimientos. Normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Qué son y cuáles son? Las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA por su abreviatura, son los principios y requisitos que debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones, de modo que pueda expresar una opinión técnica responsable. También son llamadas normas técnicas de auditoría. Estas normas pueden diferir de país en país, por lo general son dictadas por el Colegio de Contadores de cada país, pero en general son 10 y se agrupan en 3 grandes grupos. El primero, normas personales o generales. Segundo, normas relativas a la ejecución del trabajo. Tercero, normas relativas a la preparación de los informes. Normas personales o generales. Regulan las condiciones que debe reunir el auditor de cuentas y su comportamiento en el desarrollo de su actividad. Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser ejecutada por un personal que tenga el entrenamiento técnico adecuado y criterio como auditor. No basta con la obtención del título profesional de contador público, sino que es necesario tener una capacitación constante mediante seminarios, charlas, conferencias, revistas, manuales, trabajos de investigación, etc. y el entrenamiento en el campo. Cuidado y diligencia profesional. Debe ponerse todo el cuidado profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del informe. El debido cuidado impone la responsabilidad sobre cada una de las personas que componen la organización de una auditoría independiente y exige cumplir las normas relativas al trabajo y al informe. La capacidad y cuidado profesional es una norma común a las profesiones que se desprenden del carácter profesional de la actividad de auditoría. Si bien es cierto que un profesional no puede ser considerado infalible y por lo tanto no se le puede exigir éxito total, se debe evaluar la capacidad del desempeño de las actividades profesionales o su negligencia. Independencia. Para que los interesados confíen en la información financiera, este debe ser dictaminado por un contador público independiente que de antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no está influenciada por nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial. En el segundo grupo encontramos normas relativas a la ejecución del trabajo. Su fin es determinar los medios y las actuaciones que aplican al auditor en su ejercicio. Planeación y supervisión. La auditoría debe planificarse adecuadamente y el trabajo de los asistentes debe ser supervisado apropiadamente. La auditoría de los estados financieros requiere de una operación adecuada para alcanzar totalmente los objetivos de la forma más eficiente. La designación de auditores externos por parte de la empresa debe efectuar con la suficiente anticipación al cierre del periodo materia del examen, con el fin de permitir el adecuado planeamiento del trabajo del auditor y la aplicación oportuna de las normas y procedimientos de auditoría. Por su parte, la supervisión debe ejercerse en las etapas de planeación, ejecución y terminación del trabajo. Debe dejarse en los papeles de trabajo evidencia de la supervisión ejercida. Estudio y evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas que se deben realizar. Solo es obligatorio para el auditor el examen de aquella parte del sistema general de preparación de los estados financieros que se va a auditar. Este estudio y evaluación del control interno debe hacerse cada año adoptando una base relativa de las áreas de evaluación y profundización en aquellas áreas donde se advierten mayores deficiencias. Asimismo, el auditor, al evaluar el control interno, determinará sus deficiencias, su gravedad y posibles repercusiones. Si las fallas son graves y el auditor no suple esa limitación de una manera práctica, deberá calificar su dictamen y opinar con salvedad o abstención de opinión. Obtención de la evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse suficiente evidencia mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros auditados. Una evidencia será insuficiente, por ejemplo, cuando no se ha participado en una toma de inventarios, no se confirmaron las cuentas por cobrar, etc. Normas relativas a la preparación de los informes, el tercer gran grupo.
El dictamen de un auditor es el documento por el cual un contador público, actuando en forma independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros sometidos a su examen. La importancia del dictamen ha hecho necesario el establecimiento de normas que regulen la calidad y los requisitos para su adecuada preparación. Está compuesto por 4. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. El informe debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta norma requiere que el auditor conozca los principios de contabilidad y procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación. Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. En caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios habidos. Revelación suficiente. A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros presentan en forma razonable y apropiada toda la información necesaria para mostrarlos e interpretarlos apropiadamente. Opinión del auditor. El dictamen debe expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados en su conjunto o una afirmación a los efectos de que no puede expresar una opinión en conjunto. El objetivo de esta norma relativa a la información del dictamen es evitar una mala interpretación del grado de responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no debe olvidar que la justificación para expresar una opinión, ya sea con salvedad o sin ellas, se basa en el grado en el que el alcance de su examen se haya ajustado a las NAGAS. Gracias, estudiantes, espero que haya sido de gran utilidad el video que acabamos de ver y les recomiendo estar activos en plataforma, apoyarse del material audiovisual y del texto que este contiene para que amplíen a diario sus conocimientos.